Entonces, el caso clínico, caso clínico, el día de hoy es un paciente masculino de 7 años de edad. Su motivo de consulta fue cefalea recurrente, no tenía signos de alarma y no tenía otros síntomas neurológicos adicionales. La conducta que se tomó por consulta externa fue una toma de tomografía de cráneo simple de manera ambulatoria. Y aquí estamos viendo la imagen que se le pide. Estamos viendo una tomografía de cráneo simple por reconstrucción sagital en el plano de la cisura interhemisférica. Estamos viendo cómo el hallazgo principal que vemos es un quiste retrocerebeloso. Vemos otros hallazgos asociados que vamos a irnos desglosando a lo largo de la presentación. Y tenemos que nuestros diagnósticos diferenciales principales van a ser la malformación de Andy Walker, el quiste de Blake, la megacisterna magna o un quiste aracnoideo de la fosa posterior. En primer lugar, la malformación de Andy Walker vamos a encontrarla en 1 a 30.000 recién nacidos vivos. Esta es la malformación de fosa posterior más frecuente y hasta en un 90% de los casos va a estar asociado a hidrocefalia. Al lado derecho de la pantalla tenemos un gráfico que nos ilustra cuál es la constelación de hallazgos que tenemos que tener para diagnosticar esta condición. Como hallazgo principal vamos a ver el vérmis cerebeloso encuentra hipoplásico con una malrotación en sentido cefálico. Vamos a tener también una dilatación quística del cuarto ventrículo con un aumento en el tamaño de la fosa craneal posterior. Y adicionalmente, otro hallazgo que describen es que la confluencia de los senos de la tórcula se encuentra por encima del nivel de la sutura lambdoidea. Unas estructuras anatómicas que sirven para ubicarnos y, digamos, hacer una inspección morfológica del vértice cerebeloso es la fisura primaria y la fisura prepiramidal. Como vemos, estas dos fisuras nos van a ayudar a dividir el vértice cerebeloso en 3 porciones, superior, media e inferior, y morfológicamente, en cuanto a tamaño y morfología pues para la redundancia, deben ser similares para, digamos, nosotros sospechar que haya hipoplasia o no. Es decir, cuando son similares no hay hipoplasia. La segunda estructura anatómica importante va a ser el fastigio, que es la estructura que corresponde con el techo del cuarto ventrículo, como lo vemos acá. Esta es la anatomía normal que debemos esperar en el cuarto ventrículo. Este es el primer caso. Tenemos un caso de un paciente masculino de 56 años. Estamos viendo un corte sagital de una tomografía, una resonancia magnética en secuencia T1. Estamos viendo cómo el hallazgo principal es, evidentemente, cuando inspeccionamos morfológicamente el vermis, vemos cómo hay hipoplasia de su segmento medio e inferior, y adicionalmente se encuentra mal rotado en sentido cefálico. Vemos cómo está una dilatación quística de este cuarto ventrículo asociada a un aumento de tamaño de la fosa craneal posterior. Vemos muy bien aquí el hallazgo que les comentaba, que describe que la tórcula de confluencia de los senos se encuentra en una posición anormal, en una posición más cefálica de lo que deberíamos ver en un paciente pues, un paciente sin este diagnóstico. Esta es un corte axial de la misma resonancia del paciente, también en secuencia T1. Estamos viendo cómo a la altura de la vallécula cerebelosa, el vértice cerebeloso, como veíamos, se encuentra hipoplásico y se encuentra discontinuo entre ambos hemisferios cerebelosos. Cuando comparamos estos hallazgos con nuestro paciente, desde el caso clínico de hoy, vemos cómo, a comparación, de ambos vértices cerebelosos, el de nuestro paciente se encuentra adecuadamente desarrollado, ninguno de sus tercios se encuentra hipoplásico. Vemos como el cuarto ventrículo de nuestro paciente conserva una morfología normal y el vermis no se encuentra mal rotado. En el plano axial de nuestro paciente, en la tomografía de cráneo simple, vamos a ver cómo a nivel de la vallécula el vermis cerebeloso es continuo y se encuentra, digamos, continuo entre ambos hemisferios cerebrosos. Ahora, para hablar de la malformación de Andy Walker, tenemos que tener en cuenta que esto es un espectro clínico que describe diferentes grados de severidad, empezando por la malformación de Andy Walker como la más severa y terminando en la megacisterna magna como la menos severa. Históricamente se describía la variante de la malformación de Andy Walker, que es un término que actualmente se encuentra en desuso, y hoy en día realmente como se describe es una hipoplasia aislada del vértice cerebeloso. Hacemos el ejercicio nuevamente de encontrar la fisura primaria y la prepiramidal, vemos cómo esa porción inferior del vértice cerebeloso se encuentra hipoplásica. Vemos cómo el fastigio en el cuarto ventrículo se encuentra pues,
el hallazgo que tenemos es una dilatación quística de este cuarto ventrículo y se encuentra mal rotado en sentido cefálico. Nuestro segundo diagnóstico diferencial es un quiste de Blake. Esta es una entidad clínica rara y su origen es porque persiste un remanente embrionario que es el encargado de, en el desarrollo neurológico normal, dar origen al foramen Magendie. Este diagnóstico puede asociarse a hidrocefalia y a macrocefalia, ya que el cuarto ventrículo no va a estar comunicado con el espacio subaracnoideo porque vamos a tener que nunca existió el foramen de Magendie. Entonces, eso va a condicionar una hidrocefalia no comunicante. Los hallazgos principales imaginológicos que tenemos en este diagnóstico diferencial es que vamos a encontrar nuevamente un quiste retrocerebeloso con dilatación del cuarto ventrículo, puede desplazar el plexo coroideo. En este caso, el premis se encuentra intacto, no existe hipoplasia. La fosa posterior puede ser de tamaño normal y no vamos a encontrar otras alteraciones supratentoriales del sistema ventricular. Aquí haciendo un repaso de la embriología, lo que les comentaba, recordemos que el cuarto ventrículo y el plexo corridoide del cuarto ventrículo va a originarse por la invaginación de la plica coroidea, que es esta que estamos viendo aquí. Esa invaginación va a dar origen a el área membranosa anterior y al área membranosa posterior. Aproximadamente durante la sexta semana de desarrollo embrionario, esa área membranosa posterior va a presentar esta protrusión formando la bolsa de Blake, que en un desarrollo embrionario normal debe perforarse para dar origen al foramen de Magendie. Cuando eso no ocurre, es que se encuentra estéril. Es un caso de un paciente masculino de 7 años de edad. Estamos viendo una resonancia magnética de cráneo en un corte sagital, una secuencia en T1, estamos viendo cómo las tres porciones del vermis cerebeloso se encuentran desarrolladas, el vermis no está más rotado, pero sí estamos viendo esa dilatación del cuarto ventrículo sin asociarse a otros hallazgos, perdón, a otros hallazgos. Comparando estas imágenes con nuestro paciente, vemos cómo, de igual forma, nuevamente el vermis se encuentra normalmente desarrollado, pero nuestro paciente no tiene esta dilatación quística del cuarto ventrículo. Nuestro tercer diagnóstico diferencial es la megacisterna magna. Se describe una prevalencia de hasta el 1% en la población general. Y a diferencia del anterior, aquí sí va a haber perforación de la bolsa de Blake, pero va a estar retrasada. Es decir, se va a ver en un periodo tardío a lo que normalmente debería ocurrir, que como les comentaba es alrededor de la sexta semana de desarrollo embrionario. Y este diagnóstico se considera como una variante anatómica normal, sin un significado patológico. Como hallazgos principales en imágenes vamos a tener que se describe cuando la cisterna magna presenta una longitud de mayor o igual a 10 milímetros, el vermis va a estar intacto, el cuarto ventrículo es normal y se comunica con el espacio subaracnoideo y puede haber una dilatación de la fosa posterior, en algunas ocasiones con remodelamiento óseo por el flujo del líquido cefalorraquídeo. Tenemos un caso de un paciente masculino de 43 años de nuestra institución, una resonancia magnética de cerebro en un corte sagital en secuencia T1. Estamos viendo cómo nuevamente la morfología del vermis es normal, se encuentra normalmente posicionado, no está mal rotado, no vemos dilatación quística del cuarto ventrículo, pero sí vemos un aumento del tamaño de la fosa posterior sin otros hallazgos patológicos. Finalmente, el quiste aracnoideo también se describe con una prevalencia del 1% en la población general. Describen aproximadamente un 10% pueden ocurrir en la fosa posterior y estos los describen en diferentes posiciones. Pueden ser retrocerebelosos, pueden ser supravermianos, pueden encontrarse anterior o lateralmente a los hemisferios cerebelosos o incluso pueden estar anteriores al tallo. Dependiendo también de estas posiciones que nosotros vamos a encontrar las manifestaciones clínicas y las alteraciones morfológicas que ahorita vamos a ver. Sus hallazgos imaginológicos principales son que producen el efecto de masa y este es el factor diferencial que vamos a encontrar en este diagnóstico. No se comunica con el cuarto ventrículo o el espacio aracnoideo porque es un quiste aislado. Estos, dependiendo de su posición, pueden ser asintomáticos o incluso producir hidrocefalia y van a seguir la intensidad de señal de líquido cefalorraquídeo en resonancia magnética. Entonces, aquí tenemos un caso de un paciente masculino de 32 años. Vemos una tomografía de cráneo simple, una reconstrucción sagital, vemos cómo en este paciente, nuevamente, el desarrollo de las tres porciones del vermis es normal,
el cuarto ventrículo no se encuentra dilatado, pero vemos como hay un quiste retrocerebeloso que está ocasionando efecto de masa sobre la porción media del vermicerebeloso, aquí se ve, y hacia, bueno, superiormente está conduciendo un poquito de efecto de masa sobre el parénquima encefálico hacia los lóbulos occipitales. Aquí estamos viendo en la misma tomografía, en la ventana de hueso, cómo hay remodelación ósea por adelgazamiento de la tabla interna del hueso occipital. Comparando estos cerebros con nuestro paciente, vemos una estructura quística retrocerebelosa que condiciona efecto de masa sobre el vermis cerebeloso. Vemos aquí que se encuentra aplanado por el efecto de masa. E incluso vemos cómo ocasiona efecto de masa también sobre el parénquima encefálico de los lóbulos occipitales en sentido cefálico. Y también presenta incluso desplazamiento de la tórcula en un sentido cefálico y anterior, que es un hallazgo que me pareció importante también traer porque por la posición del quiste vemos cómo hay ese efecto eh, que podría parecerse una malformación de Andy Walker, pero estamos viendo que el vermis está intacto, está normal. Esta es la tomografía de nuestro paciente, pero la estamos viendo ahora en ventana de hueso. Vemos cómo hay remodelado óseo de la tabla interna del hueso occipital, pero eminentemente hacia el lado derecho. Vemos aquí cómo hay este adelgazamiento. Finalmente, esta es una tabla que trae todos los hallazgos con sus características diferenciales y vemos que nuestro paciente se engloba todos los hallazgos para un quiste aracnoideo de la fosa posterior. Y pues quise traer este diagnóstico o esta constelación de diagnósticos diferenciales porque como R1 me pareció muy importante entender que nosotros diariamente vamos a enfrentarnos a pacientes que tienen variantes anatómicas normales que no representan digamos, una condición patológica, pero no podemos también dejar de tener en cuenta que si bien estas variantes anatómicas no pues, condicionan una condición patológica, sí hay condiciones que pueden parecerse a estas variantes y sí ser patológicas. Entonces tenemos que sensibilizarnos a ellas. También me pareció importante porque particularmente estos diagnósticos diferenciales que traje, cada diagnóstico tiene diferentes implicaciones, tanto en pronóstico como en tratamiento. Incluso también depende de si la lesión es sintomática o no. Podría requerir manejo quirúrgico, particularmente en los pacientes que les comenté que pueden presentarse con hidrocefalia. Y pues en este caso un diagnóstico erróneo puede conducir a ansiedad innecesaria en los pacientes y a tratamientos innecesarios.